Pudo hacer más para evitar los accidentes de Adamuz y Gelida y no lo hizo. Eso tiene un nombre, negligencia. Por ellos, por todos, por usted. Muchas gracias, coja señoría. su ego y su soberbia Pasamos al y dimita. turno siguiente. Gracias. Señor Palencia, los sindicatos ferroviarios no han pedido mi dimisión esta mañana. Es otro bulo del que usted se hace eco. Si quiere le leo el titular de OK Diario, por no citarle medios que a lo mejor a usted le den alergia. El de OK Diario, seguro que usted no lo considera sospechoso, dice: los sindicatos se manifiestan en la puerta del Ministerio, piden más inversión, pero no piden la dimisión de Óscar Puente. Lo siento. Están ustedes ahí y van a estar cada vez más solos. Quienes no hablan con los sindicatos son ustedes. Es más, yo creo que los sindicatos, la verdad, que tienen pocas ganas de hablar con ustedes y pocas ganas de verles. En cuanto a la liberalización, no puede durar 6 horas. No puede. El señor Héctor Palencia, bueno, pues es muy locuaz. Y luego no se preocupe si tendrá usted otros 5 minutos para replicar. Y todavía me va a tener que escuchar un poquito más. Otro bulo del que se hace eco el señor Palencia, que es un aviso realizado supuestamente por INECO de que había un riesgo de descarrilamiento del tramo de Adamuz. Sí, lo ha dicho usted. Sí, ha citado usted un artículo de ABC. Técnicos de INECO advirtieron a Adif del riesgo de fallos en las soldaduras y posibles descarrilamientos en la reforma de Adamuz. Los expertos identificaron problemas en un informe antes de acometer la reforma de la línea. Esto es un bulo. Lo que hace, porque un bulo es sacar de contexto deliberada y de forma irresponsable los documentos de un expediente administrativo. Lo que hace INECO, cumpliendo el reglamento 402/2013 en materia de seguridad europeo, es advertir siempre que se hace una obra, siempre de los riesgos que existen. Por tanto, no es claro, pero es que en esta y en todas, cuando se sustituye un cambio, se advierte con carácter previo de los riesgos, pero en todas las obras, no en la de Adamuz, no hay nada de especial ni de destacable. Por tanto, pero entonces lo ha dicho usted. Amables, perdón, señor ministro, de respetar los turnos. Muchas gracias. Es pedir peras al olmo. Pero vamos a ver, ¿lo dice usted o no lo dice? Porque acaba de decir que no lo ha dicho y ahora acaba de decir que sí. Ah, vale. 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 Y por último, esto no es un bulo. Usted me dice que a mí lo que me preocupa es el relato. Pero, hombre, si esa es la doctrina Feijóo, señor Palencia. Es decir, ¿qué es lo que le dijo el señor Feijóo al señor Mazón? Preocúpate del relato, lleva la iniciativa en materia. Pero si yo... Sí, bueno, lleva la iniciativa en materia de comunicación. Bueno, pues no lo ha dicho. En fin, vamos a ser precisos. Preocúpate por llevar la iniciativa en materia de comunicación. No le dijo, oye, preocúpate por las víctimas. Preocúpate porque estén bien atendidas. No hay un solo mensaje del señor Feijóo relacionado con las víctimas. Ni uno. Eso sí, la preocupación por llevar la iniciativa en materia de comunicación, esa se la dejó clara el señor Feijóo al señor Mazón desde el primer minuto. Por tanto, no me reprochen ustedes seguir el libro de las grandes prácticas del Partido Popular, señor Palencia. ¿O es que reniega usted de su líder? ¿O usted no sigue al dedillo el manual del señor Feijóo? En fin, me sorprende enormemente. En la intervención del señor Palencia, del Grupo Popular, mire, señor Palencia, elevar el volumen no es elevar el tono. Usted ha elevado mucho el volumen, pero el tono lo ha rebajado hasta extremos de indignidad del discurso parlamentario. Yo le recomendaría que en la siguiente intervención chille usted un poco menos y eleve un poco más el tono, porque el tono ha sido muy pobre, tengo que decírselo. Y miren, yo el otro día escuché en el Senado de ustedes decirme que si esto hubiera pasado al revés, ¿qué hubieran hecho ustedes? No. Pero es que eso no hay que planteárselo en términos de hipótesis, porque esto ya pasó. Es que en este país no hay que imaginarse qué hubiéramos hecho unos y otros, porque en España hubo un accidente con 80 muertos estando ustedes en el gobierno. Por tanto, no hay que imaginarse lo que hubiéramos hecho nosotros y lo que hubieran hecho ustedes. Es que no hay más que acudir al ejemplo comparado. Y yo, miren, no voy a cometer la ingenuidad
de pedirles el mismo trato que esta comisión dispensó a la entonces ministra de Fomento, la señora Ana Pastor, cuando compareció el 9 de agosto del año 2013 en esta misma sede para informar de las causas del trágico accidente de Angrois, en el que, repito, perdieron la vida 80 personas. Pero si ustedes repasan las actas de aquel día, comprobarán que aquella comparecencia fue poco más o menos una sesión de baño y masaje. No obstante, de una cosa estoy seguro. Si mis explicaciones se hubieran parecido remotamente a las que ofreció en su día la señora Pastor, ahora no estarían pidiendo mi dimisión, sino mi inmediato ingreso en prisión. De aquella sesión me han llamado la atención dos cosas, varias cosas. La primera, la más grave, es que aquel día la entonces ministra reconoció implícitamente que, pese al error humano, el accidente se pudo haber evitado con una mejora de la seguridad tan simple como era colocar una baliza para controlar la velocidad del tren. Está en las actas de la comisión de ese día. Les reproduzco la secuencia. La entonces ministra de Fomento explica que el 1 de agosto la CIAF había trasladado ya sus primeras recomendaciones, que no eran otras que asegurar que todas las reducciones de velocidad máxima programadas en plena vía entre estaciones, a partir de un cierto rango, estén señalizadas en la vía y, en estas situaciones, generar la implantación progresiva de balizas ASFA que controlen la velocidad de los trenes, de modo que se asegure su inmediato frenado en caso de rebasar la velocidad máxima con la que debe ingresar en el tramo siguiente. Esto lo dijo la señora Pastor. Pero no se quedó ahí. Inmediatamente a continuación dio cuenta de que antes de recibir dicha recomendación ya se había adoptado esa medida en la zona del accidente y en otras de características similares. En definitiva, venía a reconocer que Adif sabía cómo se podía haber evitado la tragedia de Angrois antes incluso de las recomendaciones de la CIAF. ¿Y por qué no se colocó la baliza entonces, antes del accidente? Pues lo explicó de una manera sorprendente el entonces presidente de Adif, Gonzalo Ferrer Moltó, en su comparecencia del día anterior. Les leo textualmente. Me preguntan también por qué no se había instalado anteriormente la baliza de control de velocidad que desde el día 29 se encuentra funcionando antes de llegar al punto del accidente. La respuesta está en que Adif viene obligada a cumplir el Reglamento General de Circulación, que es el que determina las medidas de seguridad que deben emplear en cada punto. Este reglamento es el que dice que no se tiene que instalar una baliza cuando la limitación de velocidad es permanente. En resumidas cuentas, no se mejoró la seguridad en ese punto ni en otros de la infraestructura porque se cumplió el reglamento a rajatabla. Huelga decir que ningún grupo pidió la dimisión ni de la ministra ni del presidente de Adif por anteponer el reglamento al sentido común, que luego afloró. No fue lo único llamativo de aquella comparecencia. La intervención del portavoz del Partido Popular, el señor Ayala, también tuvo su miga. Les leo algunas de sus palabras. Le tengo aquí conmigo en la mesa. No, el presidente. Perdón. No es el presidente de Renfe, no es el presidente de Adif, ni la ministra, añado yo, el que dice que un servicio se puede prestar o no se puede prestar. Es un funcionario cualificado de alta capacitación el que dice si se puede prestar o no se puede prestar el servicio, con todos los informes que avalan esa decisión. Por tanto, no queramos ahora minusvalorar la responsabilidad, la capacitación de las personas que son las que hacen que todos los días funcionen tantísimos trenes en España. No sé si habrán cambiado de opinión ustedes respecto a los profesionales y su capacitación, pero muchos son los mismos que estaban entonces. En fin, son los mismos que no ven inconveniente en soldar carriles de distintas épocas. Los mismos técnicos. La decisión no la tomo yo. Ahora, ustedes se están poniendo en la picota a todo el sistema ferroviario, pero fíjense, señores del Partido Popular, lo que decía su portavoz parlamentario, y abro comillas. Es verdad que tenemos que ver a partir de ahora cuáles son las medidas que se adoptan, pero tampoco podemos llegar a crear la sensación contraria de inseguridad. Hay un concepto generalmente admitido, asumido, de que el ferrocarril español es muy seguro, con independencia de que en un momento determinado haya podido ocurrir un accidente. Y luego les molesta que yo les reproche que su única ley es la del embudo. Es decir, la seguridad, cuando un accidente sucede con ustedes al frente del Gobierno, no se puede poner en cuestión. Pero cuando somos nosotros, desde el minuto 1, a saco. En fin, eso es lo que dicen ustedes, señorías del Partido Popular, que no podríamos saber. No podríamos saber. ¿Qué harían ustedes? Pues mire, sí lo sabemos. Nosotros, ser responsables.
Ustedes ser irresponsables, nosotros ser coherentes, ustedes ser incoherentes, ¿no? Porque claro, hay que hablar también de la incoherencia a la hora de proponer comisiones de investigación, porque ustedes ya se han lanzado a proponer una comisión de investigación, en fin, que consideran que es imprescindible para que se aclare este accidente. Pero también sabemos lo que hicieron ustedes entonces, ¿no? ¿O no se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes sus palabras? Mire, ustedes se opusieron a la creación de una comisión de investigación de manera reiterada, de manera absolutamente reiterada. Pero entonces incluso hubo quien explicó cuáles eran las razones por las que se oponían ustedes a una comisión de investigación. La primera, que ya había una investigación judicial y que, por tanto, pues la comisión de investigación podía interferir. Explíquenme cuál es la diferencia con el actual momento. Segundo, porque había una... esto creo que sí que lo dijo usted. No, tampoco. Bueno, pues perdóneme si no lo dijo usted. Que había una investigación de la CIAF que era la experta y la que tenía que tomar las decisiones, establecer las recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia con el momento presente? La tercera, que una comisión de investigación, pues al final lo que iba a introducir es desasosiego y que el debate iba a ser necesariamente partidista. Claro, no como el que se está produciendo en el Senado, esa Cámara que ustedes han convertido en su jardín particular en el que hacen y deshacen absolutamente lo que quieren. Por supuesto que la comisión de investigación en el Senado va a ser, vamos, un dechado de virtudes y de apoliticismo. En fin, es tremendo, ¿no? Ha hecho usted una reflexión sobre... fíjense hasta qué punto llega en el análisis el señor Palencia, ¿no? Que dice que he utilizado 30 minutos para Adamuz y 40 minutos para Rodalíes. Fíjese, señor Gavín, hasta dónde llega la catalanofobia del Partido Popular. Fíjense, hay 3 asuntos en el orden del día de esta comisión: accidente de Adamuz, accidente de Rodalíes y situación de Rodalíes. He dedicado 30 minutos al accidente de Adamuz, 20 al accidente de Rodalíes y 20 a la situación general de Rodalíes. Les digo una cosa, señores de Junts, señores de Esquerra, no sé si está, con esta derecha, en Cataluña, no pueden ir ustedes ni a coger duros, porque es tal la catalanofobia que tienen, que llegan al extremo de cronometrar las intervenciones para demostrar que es que yo dedico más tiempo y más atención a Cataluña que a Adamuz. Esto es lo que hay. Por tanto, no se hagan ustedes, no se extrañen ustedes de lo que sucede en este país en relación con Cataluña. Porque por un lado ustedes nos reclaman inversiones y por otro, cuando nosotros acordamos escenarios, marcos de financiación más favorables para Cataluña, el Partido Popular salta. No, yo se lo digo, oiga, si no lo quiere tener en cuenta, pues oiga, eso ya, en fin, ustedes sabrán, ¿no? El debate, como digo, se puede hacer desde la racionalidad, desde la razón o desde las vísceras. Se puede hacer con rigor, con argumentos más o menos acertados, con datos, o se puede hacer con bulos y con mentiras. Cada uno elige el que quiere. Yo creo que el camino que hemos trazado desde el Ministerio es un camino claro: transparencia, exponer los datos. Dice usted, no ha presentado usted un documento sobre las soldaduras, pero si lo he hecho público, si hice público el documento relacionado con las soldaduras, con todos los checks en verde de la empresa que hace los controles. Y esto me lo dice quien tardó un año en poner simplemente una factura de restaurante encima de la mesa y porque la juez se lo pidió. Fíjense ustedes el nivel de exigencia. Ponga usted las certificaciones, todo en tiempo real, ya. Y ellos con una facturita de un restaurante metida en un cajón durante un año y hasta que la jueza no se lo pidió, ahí la tuvieron metida. Ese es... ¿Pero estoy diciendo alguna mentira? 45. Estoy diciendo... Y 230 en la Dana o 240 en la Dana, señora del Partido Popular. Lo que pasa es que, claro, cuando ustedes tratan de afearnos a nosotros nuestra relación con las víctimas, se olvidan de su pasado constantemente.
porque ustedes tienen el YAC 42 a sus espaldas y el trato que dieron a las víctimas. Claro, mire, eso afortunadamente en este caso no se ha producido. Es verdad que el listón no pueden dejarlo ustedes más bajo. Claro, o ustedes, las víctimas del Metro de Valencia o las de las residencias de Madrid, a las que ustedes llaman plataforma de frustrados, es que ese es el problema, señores del Partido Popular. Ustedes tienen su historia y esa historia la llevan como una mochila de piedras pesadísima de la que no pueden desembarazarse, de la que no pueden prescindir, porque es la que tienen ustedes. Y yo entiendo que haya quien nos pida explicaciones, entiendo que haya quien nos pida responsabilidades. Lo que no entiendo es que eso lo hagan ustedes, con el pasado que tienen y con el fin, con lo que llevan a cuestas. En todo caso, señorías, sigo a su disposición. Renfe siguieron con su chulería y sus amenazas, negándolo todo y culpando a los demás. Ustedes siempre tienen a alguien en el que escudar su culpa. Cuando no es el cambio climático, son los bulos de la ultraderecha, que mire, la gente ya se ríe. Digamos de intervenciones que yo calificaría de bulos, chascarrillos y, en fin, y falta de rigor, ¿no? No voy a responder sobre lo de dormir bien, ya le he dicho. 400.000, señora Mejías, es el número total de usuarios de Cataluña. He explicado lo de suprimir los servicios ferroviarios a última hora. Me cita usted un accidente de hoy en red convencional. Oiga, en un punto sin paso a nivel, un camión ha invadido la vía. Yo no iba conduciéndolo, le aseguro. Es decir, si ese es su ejemplo para decir que todo está mal en todas partes, pues en fin, es que no sé cómo calificarlo. Lo de que comparezco mucho porque hay muchos problemas, comparezco mucho porque ustedes lo solicitan y porque yo lo pido. Porque, claro, hay otra alternativa, que es no comparecer cuando suceden cosas. Y si quieren, buscamos ejemplos del pasado. Yo he comparecido en el Senado la semana pasada, he comparecido en el Congreso en esta. Y hay antecedentes de lo que ha sucedido en nuestra red. Tuvimos un accidente con 80 muertos en Angrois. Y la ministra del ramo compareció una vez en sede parlamentaria en esta comisión. Ni en el Pleno del Senado, ni en el Pleno del Congreso, ni por supuesto el presidente. Es decir, no es una cuestión de que sucedan cosas, es que algunos tenemos un criterio a la hora de intervenir cuando se nos reclama o cuando suceden cosas y otros tienen otro, que es fundamentalmente el de esconderse y no dar explicaciones. Como ese no es el mío, pues no me encontrarán ahí. Yo compareceré todas las veces que sea necesario. Y entremos en los bulos, señora Mejías. Bulo del despido de los maquinistas. Renfe no le ha dicho a ningún maquinista que si no se incorpora al trabajo será despedido. Pero es que no lo digo yo, lo dicen los maquinistas que han desmentido este bulo. Busque usted, hay una página que se llama maldita.es y ahí lo buscan y ahí lo tienen. Y tienen las declaraciones del presidente de Renfe, en fin, que ustedes prefieren creer a sus confidenciales de cabecera, pues eso ya lo sabemos nosotros. De hecho, yo ya no sé muy bien si la noticia se origina en ellos o la originan ustedes, la trasladan a los medios para luego exhibirla aquí. Yo ya empiezo a pensar que ese es un círculo virtuoso en el que el principio y el fin no está claro. Pero ya le digo que es un bulo. Nadie le ha dicho a ningún maquinista que o se incorpora o se le despedirá. Sobre el bulo del dinero de Europa, que claro, ya ha entrado el Partido Popular, porque aquí es muy difícil distinguir entre el Partido Popular y Vox, ¿no? en materia de bulos, ¿no? Y entonces se hacen eco de un bulo que lanza un diario, El Español, medio el ABC, y que hoy ha recorrido algunas tertulias de la televisión, que es esa advertencia de la Comisión Europea cuando nos da 111 millones para invertir en la Madrid-Sevilla, que nos dice la red está desfasada. Ya le advirtieron que la red estaba desfasada y le dieron 111 millones para invertir en ella. Mentira, bulo, patraña. Bueno, pues perdone usted, si no me lo ha dicho usted, pues no se preocupe. Mentira, bulo, patraña. Mire, el 29 de septiembre de 2023, España presenta, yo no era ministro, presenta a la Comisión una solicitud de gran proyecto para el que contempla una contribución de FEDER al proyecto Corredor Mediterráneo Tramo Madrid-Sevilla Alta Velocidad. Mejora, adecuación a estándar de la red de transportes europea, infraestructura y vía, seleccionado por la Autoridad de Gestión con arreglo al eje prioritario 7, promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020.
La versión final de la solicitud, aquí yo ya era ministro, se presentó el 14 de mayo de 2024. ¿Qué hace la Comisión Europea? Resuelve el 24 de junio de 2024 con una decisión de ejecución de la Comisión en la que, a petición del Gobierno de España, concede una subvención para hacer la línea. Esto yo no tendría que explicárselo a parlamentarios de España, pero menos aún a algunos que han gobernado. ¿Pero ustedes creen que la Comisión Europea o la Unión Europea da dinero así sin que nadie se lo pida? Que viene y dice, tienen ustedes mal la línea, les voy a dar 111 millones. Eso no funciona así. Esto se hace por petición del Gobierno de España y lo que hace la Comisión es reproducir. Y lo que hace la Comisión... No, dicen que sí, todavía dicen que sí, es que genial. O sea, que lo que hace la Comisión es hacerse eco textualmente de la petición que formula el Gobierno de España. Es el Gobierno de España el que dice que la red está obsoleta. ¿O qué se creen? ¿Que nos hemos metido a renovarla porque estaba como los... ¿Pero qué se creen? ¿Que nos hemos metido a renovarla porque estaba como los chorros del oro? Nos hemos puesto a renovarla porque estaba... como estaba desde el año 92 que se puso en servicio y como vamos a hacer ahora con... Pero yo no entiendo la algarabía, pero si quedan ustedes literalmente con el faldón levantado, que ustedes se hacen eco de cualquier chascarrillo y de cualquier bulo. Esto que han contado no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que el Gobierno de España le formula una petición de financiación a la Unión Europea y la Unión Europea, pero además no nos da 111 millones. No. ¿Dónde está el dinero? Pues en los contratos. Señoría, mírese usted la plataforma de contratación y si tiene usted facultades inspectoras para revisar la ejecución de la obra, nosotros le pasamos los expedientes y le dejamos que usted lo revise página por página, porque va a resultar que ahora usted tiene capacidad de inspeccionar el cumplimiento de los contratos. En fin, algo que, por cierto, no ha cuestionado nadie. Y enlazo esto con el argumento que me hacía el diputado de H. Bildu, y que es Mejías, duerma poco o mucho, siempre cumplo con mi obligación, siempre al pie del cañón, siempre. Lo haré mejor o peor, dormiré más o menos, pero no he faltado nunca a mis responsabilidades, como sucedió con uno al que ustedes estuvieron apoyando durante un año. No sé con qué legitimidad me vienen a decir a mí que llevo al pie del cañón de esto. Es verdad, padeciendo también, como no digo, por supuesto, como las familias, Dios me libre, pero sí, no es una situación, la verdad, que se la desea a nadie, ¿no? Puse un tuit porque ya no tenía mucho más ánimo. Acababa de llegar prácticamente de Adamuz y pensé que era una pesadilla. Sinceramente se lo digo, o sea, se me vino el mundo encima. Que de repente tuviéramos en 48 horas, aunque fuera por causas totalmente diferentes, otro muerto en la red ferroviaria, yo no tenía, ni tengo ánimo ahora mismo para... Me estoy limitando a comunicar lo que está sucediendo en la red, tratando de dar información y no tengo el cuerpo para tweets, se lo digo sinceramente. Ya sé que de esto pues el Partido Popular hará su serial y su... En fin, es lo que hay. ADVI, que tiene décadas trabajando en la red ferroviaria española, está vinculada con Coldo y que ese contrato, pues claro, a saber cómo lo habrán hecho, está OHL, está Ferrovial, en la UTE, pero no, lo habrá hecho mal porque está vinculada con Coldo. Y aquí le quiero decir una cosa, señora Mejías, porque luego dice que yo la ridiculizo. Yo no la ridiculizo, es que, en fin, son argumentos insostenibles. Mire, yo no le he dicho a ninguna empresa que guarde silencio, a ninguna, y lo digo en sede parlamentaria. Las empresas españolas, las que han intervenido en esa renovación, son dueñas de sus silencios y de sus palabras. Si no han hablado, será porque no han querido. Ojalá lo hubieran hecho, porque creo que es necesario que lo hagan. Que defiendan su buen nombre y defiendan su trabajo. Las razones por las que no lo hacen, ellos sabrán. Yo no les he pedido que no lo hagan. Que quede claro. No he hablado con ninguna de ellas. Y por tanto, si no hablan, es su decisión. A mí no me estorba que hablen. Ojalá lo hagan. En cuanto... Es que usted, claro... En estos días, por eso digo que el círculo virtuoso no sé dónde empieza y dónde acaba, porque en estos días hemos visto a determinados personajes en YouTube, etcétera, hablar de que es que no se mantiene nuestra red ni se mejora porque nos gastamos el dinero en Marruecos. Usted lanzó ese bulo aquí, en esta misma sede, en esta misma sala, y le tuve que explicar cómo concurre España con otros países
para que le adjudiquen contratos. Igual que Alemania, igual que Francia, igual que China. Van con una oferta o de material rodante o de obra y con una oferta de financiación. Y si no, ya no compiten. ¿Y qué es lo que hace España? Pues lo mismo que Francia, Alemania o China. Va con una oferta de material rodante, trenes CAF, fabricación en España, y una oferta de financiación. ¿Dónde va el dinero, que es deuda al final, que el Estado de Marruecos tiene con España y que le tiene que devolver con intereses? A la empresa CAF. ¿Qué hace ese dinero? Generar empleo en nuestro territorio. Facilitar que se fabriquen trenes en nuestro territorio que luego se venden por todo el mundo. Pregúntele a la empresa si esto le parece mal, o a cualquiera de las empresas que está fabricando trenes en España o que hace obra civil ferroviaria en el mundo. Pues necesitan el apoyo, porque si no, ya no compiten. Antes era de otra manera. Antes iban con su oferta y ya está. Ahora ya no. Ahora se compite en estas circunstancias. Por tanto, no se está detrayendo ni un céntimo de nuestra red para que los marroquíes tengan una red de alta velocidad. No, se está acudiendo a mecanismos que facilitan que nuestras empresas compitan en un mundo que se desarrolla, que quiere construir redes y en el que nuestras empresas pueden tener un papel protagonista, como lo van a tener en Vietnam o como lo tienen en Arabia Saudí, con contratos importantísimos, o en otros países del mundo. Así, y eso deberían ustedes entenderlo, ustedes que son tan proempresarios. Pues parece que tienen otro discurso. En fin, pero sí que acláreme, ¿la culpa es de las empresas o no es de las empresas? Porque usted dice que yo quiero culpar a las empresas, pero que al mismo tiempo les digo que callen, etcétera. Yo no culpaba. De hecho, lo que me dice el señor representante de Bildu es que yo lo que he hecho es culparlas, cosa que en ningún caso y de ninguna manera. Los numerosos bulos que han ido surgiendo y que siguen surgiendo a día de hoy. Algunos probablemente tendré que desmentirlos hoy en esta sede porque seguramente serán utilizados como si fueran la verdad absoluta y por tanto, bueno, pues esta es una parte del trabajo que lamentablemente nos está tocando hacer, que es aclarar ante la sociedad cuestiones que no son ciertas y que solo buscan envenenar a la ciudadanía, sembrar la desconfianza en las instituciones, etcétera. Interesante, aunque debo decirlo que es un debate dividido claramente en dos mitades, ¿no? Hay una parte del hemiciclo representada hoy aquí, en todos los grupos, con la excepción del Partido Popular y Vox, que han venido hoy aquí sin conclusiones, con un debate preparado, algunas reflexiones, como tendremos oportunidad de analizar, tremendamente interesantes y que forman parte probablemente del debate que haya que tener en torno al sistema ferroviario español, desvinculando lo del accidente. Esto es algo que me gustaría volver a repetir, ¿no? Podemos hablar del mantenimiento, podemos hablar de la inversión, podemos hablar si la prioridad debe ser las cercanías, las mercancías, la alta velocidad, pero eso no es el debate en torno al accidente. El accidente tendrá unas causas que se delimitarán, se determinarán, a partir de las cuales podremos establecer conclusiones. Pero es verdad que estamos mezclando un debate general sobre el sistema ferroviario español, tratando de establecer hipótesis o causas que pudieran tener algo que ver con el accidente. Y eso me temo que en este momento es prematuro y no es posible. Y luego está la otra mitad, que es la que viene hoy aquí, con las conclusiones ya claras, saben lo que ha pasado, quién es el culpable, por supuesto, quién tiene que asumir responsabilidades, saben las recetas que hay que aplicar y, sobre todo, traen un acervo de bulos interminables a los que voy a dar respuesta uno por uno, en los que basan sus premisas. Es decir, prácticamente la verdad ha brillado por su ausencia, tanto en la intervención de Vox como en la del Partido Popular, y lo que han abundado son chascarrillos, bulos que ni siquiera tienen categoría de barra de bar, aunque por desgracia, se hayan elevado no ya a las redes sociales, sino incluso a las tertulias de importantes programas de televisión, como luego podremos analizar. Yo voy a dar respuesta, en la medida de lo posible, a los intervinientes por su orden. Sabemos que habrá quien aproveche esta comparecencia para insistir en la petición de responsabilidades a través de la dimisión. Lo vimos en el Senado una vez más. Y en algunos casos esta petición no tendrá nada que ver ni con lo que pasó en Adamuz, ni con la acumulación de problemas y los accidentes de rodalíes, porque para quien piensa que este gobierno es ilegítimo de raíz, pues todo es motivo de dimisión, ¿no? Para nosotros, sin embargo, hay tres vías o tres vectores principales por las que se pueden pedir responsabilidades políticas
a usted concretamente y diría que a cualquier persona que tenga responsabilidad. La primera sería la respuesta frente a una situación de crisis, ¿no? Si se está donde se tiene que estar a tiempo, si se comunica la información que se tiene de una manera veraz, si se activan los medios, las ayudas, si se hace todo a tiempo. Y aquí no tenemos mucho que echar en cara. Entendemos que usted se ha puesto al frente cuando le tocaba, ha comunicado lo que iba sabiendo, aunque después haya tenido que matizar algunas declaraciones, se han ido activando las ayudas. Y, desde luego, en comparación con otros incidentes como la Dana de Valencia, hay una diferencia muy evidente, ¿no? Allí no hubo más que cambios constantes de versión, manipulación de audios, ocultación de dónde y en qué andaba el máximo responsable, como para dar lecciones. Están algunos aquí. Y a sus familiares. Y hoy estamos en la comisión, después de varias comparecencias del ministro en todos los medios, para explicar qué ocurrió o para poder explicar qué ha ido ocurriendo, y es bueno que podamos contrastar con el Partido Popular. Porque además, como han dicho muchos grupos, el Partido Popular gobernó en este país durante mucho tiempo. Y fue curioso ver cómo en una primera etapa del accidente fueron prudentes, pero 3 días después, impulsados por Ayuso o por el señor Feijóo, se lanzaron a la arena a lanzar bulos por doquier, como han hecho hoy también aquí. Pero además lo que da una vergüenza ajena, y le digo una vergüenza ajena, es ver cómo piden la dimisión del ministro de Fomento, del ministro de Transporte, del Grupo Socialista, del Partido Socialista, teniendo en cuenta que todavía no se saben las causas. Pero lo que sí sabemos es que en el año 2013 hubo un accidente en Galicia, el accidente de la curva de Angrois, en el que sí sabemos que hubo alguien que ordenó que se quitara la seguridad del RTMS, que seguramente tuvo mucha influencia en el accidente. Entonces gobernaba el Partido Popular. Vergüenza ajena ver al Partido Popular pedir ahora la dimisión del ministro cuando no se saben las causas, cuando callaban y pedían callar incluso a diputados suyos, porque se supiera la verdad. Nos da, la verdad, es que mucha vergüenza ver a este Partido Popular que se ha convertido en una máquina del fango, en una máquina del bulo. Vemos a diputadas del Partido Popular ir por los medios de comunicación, y hoy también se ha dicho aquí, diciendo que el Alvia estuvo desaparecido hora y media. Es mentira, y se ha demostrado que es mentira. ¿Y ustedes saben lo que pueden sentir las víctimas al pensar que eso puede ser verdad? Cuando no es más que una manipulación del Partido Popular para incrementar el dolor de esas víctimas. Vimos a un Partido Popular que pide una comisión de investigación parlamentaria cuando el accidente de Angrois la bloquearon. El señor Feijóo bloqueó la comisión de investigación y pidió a la gente que guardara silencio. Les vemos ahora apoyar a los maquinistas. Entonces, con el accidente de Angrois lo que buscaron era un culpable, un único culpable, el maquinista. Y ustedes nos vienen aquí a dar lecciones y a decir que apoyan a los maquinistas. ¿Pero de qué Partido Popular estamos hablando? Porque es el mismo, es el Partido Popular del señor Feijóo, que gobernaba en Galicia, con una ministra del Fomento, que era la señora Ana Pastor, que era del Partido Popular, y que ustedes mandaron que la gente callara. Y además, cuando se habla de la renovación de las vías, es curioso pensar en cuándo se tenían que haber hecho. Ahora estamos viendo cómo se habla de la renovación de las vías Madrid-Barcelona, 20 años después de su puesta en servicio. Es lógico pensar que la renovación de las vías del Madrid-Sevilla se tenían que haber hecho en el mismo rango de tiempo, 20 años después. ¿Qué ocurrió 20 años después? Año 2013, gobernaba el Partido Popular. Y como todos bien sabemos en esta Cámara, el Partido Popular dejó de invertir en la red ferroviaria. Esa renovación del Madrid-Sevilla se tenía que haber hecho con el Partido Popular. No hicieron absolutamente nada. Lo más grave de todo es que no hicieron ni el proyecto. El Partido Socialista llegó en el año 2018 al Gobierno y en el año 2019 sacó a licitación el proyecto. Y se renovó la parte más importante de las vías. Cuando se produjo un accidente, que además se ha nombrado aquí, en Brazatortas, en la línea Madrid-Sevilla, en el año 2013, que gobernaba el Partido Popular, una de las cosas que se dijo era que uno de los problemas que seguramente hubiera tenido eran los desvíos. Por eso, cuando pasa una serie de tiempo que una línea ferroviaria está en servicio, lo que hay que renovar son los desvíos, que es lo primero que se ha hecho aquí. Vemos cómo, además, el señor Feijóo, cuando gobernaba en Galicia y se produjo el accidente de Angrois, lo que pedía era que no se intentara hacer daño a las víctimas con mentiras y creando incertidumbres, que es lo que el Partido Popular de hoy está haciendo. Está intentando, a partir de bulos, crear una incertidumbre en la gente para que tengan la sensación que es el Gobierno socialista el responsable de todo esto. Cuando alguien tiene un coche y no le cambia el aceite, seguramente no se le gripe el motor en unos meses, incluso en algún año. Pero si se lo vende a otro,
al año siguiente se le va a gripar. Y eso es lo que le pasa al sistema ferroviario español, que tuvimos muchos años de gobierno del Partido Popular que dejaron de invertir en las infraestructuras ferroviarias y en los servicios ferroviarios. Hoy todos los partidos han coincidido aquí, evidentemente, menos Vox y el Partido Popular, en el que gran consecuencia o gran parte del resultado de lo que estamos viviendo en el sistema ferroviario es consecuencia del Partido Popular. ¿Ustedes no les hace plantearse el por qué en este accidente no se plantean que seguramente, sea el motivo que sea, que lo veremos en un tiempo, el sistema ferroviario español, déficits que tiene, son responsabilidad de ustedes que han gobernado mucho tiempo en este país? Y además es curioso ver al Partido Popular aplaudir a Vox, que le va a volver a dar consejerías en gobiernos autonómicos como Extremadura, y ver además cómo Vox intenta dar lecciones. En Extremadura vimos cómo le dieron la Consejería de Gestión Forestal. Y en la Consejería de Gestión Forestal, una de las cosas que ocurrió es que sufrimos el mayor incendio de la historia de Extremadura. ¿Van a seguir haciendo eso? Sinceramente, creo que en esto a nosotros nos hubiera gustado entrar en determinados debates que nos parece que no ayudan a las víctimas. Hemos entrado por una razón. Porque lo que no vamos a permitir es que el Partido Popular siga soltando bulos, creando la sensación en la gente de inseguridad, utilizando medias verdades y metiendo miedo sobre un sistema ferroviario que funciona, que es de calidad, que lo dice el Colegio de Ingenieros y que lo dicen todos los datos. Señores del Partido Popular, plantéense que hay momentos y momentos en la vida política para sacar la cabeza. Señor Héctor Palencia, ahora no es uno de esos momentos. Yo entiendo que usted quiere ganar la batalla del bulo, en esa batalla en la que ha convertido como estrategia principal el Partido Popular, pero creo que las víctimas no esperan eso de nosotros. Demos rigurosidad, demos criterio, demos datos, entendamos cuáles han sido los motivos y veamos por qué ha ocurrido. Yo cedo la palabra.